caos nunca antes visto se registró este martes en la provincia de Esmeraldas, principalmente su capital. La incineración de vehículos y enfrentamientos con la policía marcaron la tónica. Veamos lo sucedido. Lo que veremos a continuación no es agradable a la vista, y no porque sean imágenes crudas, sino por el contexto en el que está sumida la provincia verde, que hasta hace algún tiempo era uno de los puntos turísticos más importantes del país. El martes pintaba como un día cotidiano en Esmeraldas, hasta que subirse a los buses se convirtió en un peligro. Estos sujetos lanzaban explosivos a un bus urbano, situación similar en otros puntos de la capital provincial. Tampoco se podía ir a clases. Aquí encerrados en la escuela de los niños, por la balacera que hay ahorita. El Ministerio de Educación dispuso la suspensión en toda la provincia, porque en zonas escolares se daban bala. Algunos tomaron sus autos para irse, mientras que otros acudían a la terminal terrestre, pero estaba vacía y sin servicio. Están sacando porque dicen que van a cerrar el terminal por las represalias que hay. Dicen que quieren entrar a todos los negocios que están abiertos. Las instituciones públicas dejaron de atender. Todo cerró, incluso las dependencias judiciales, por las alertas de explosivos, como en la Fiscalía, donde por buena suerte esta granada no estalló. El día se tornó desolado. En sectores como La Guacharaca se oían las balaceras y se veía el humo por los cochebomba. Mientras que en la cárcel, los internos mantenían retenidos a 15 guías penitenciarios. Y aparte del motín, se escuchaban sus gritos de guerra. La policía y las Fuerzas Armadas se desplegaron por la provincia. El COE se activó y las UPC tomadas por los terroristas se recuperaron. Sin embargo, el temor en la población no se ha ido. En el día más triste de una provincia en la que se cambiaron las marimbas por las balas. Lautaro Andrade, Noticias 7. A propósito de la situación que atraviesa Esmeraldas, el ministro del Interior, Juan Zapata, se refirió a este tema y mencionó que no se reportan muertos. Escuchemos lo que dijo. Afortunadamente no tenemos ningún fallecido, ningún herido. Hay un policía que fue golpeado. Estamos ya trabajando con la fuerza de tarea conjunta ya con ejército y policía para retomar los sectores en donde lastimosamente han generado incidentes, y eso es lo que tratan de hacer, generar terrorismo, generar pánico. Atrás de esto es el crimen organizado, son los grupos de delincuencia organizada que dejaron mucho tiempo que se fortalezcan como lo están haciendo ahora, pero ahí ustedes han visto, creo que el país es testigo que nosotros hemos enfrentado con valentía. Instituciones como Policía y Fuerzas Armadas se juegan la vida todos los días. Muy bien, y como lo habíamos anticipado, aproximadamente a las 20 horas del día de ayer salió la resolución del Comité de Seguridad en lo que respecta a la provincia de Esmeraldas. ¿Qué es lo que ocurre entonces con las unidades educativas? Van a quedarse en virtualidad. No hay ahora mismo en la provincia de Esmeraldas unidades educativas que tengan clases presenciales, van a ir a la virtualidad. Y luego también se ha dicho que, por ejemplo, el del sistema de justicia van a ir a teletrabajo. Entre las resoluciones que constan también está pues que todas las empresas elijan si es que se quedan o no en teletrabajo, si es que asisten de manera presencial. También se ha determinado reforzar el resguardo policial en los alojamientos activados por las también fuertes lluvias, y además se ha exhortado al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General, a trabajar de manera coordinada para evitar fallos y que estos delincuentes sean liberados al poco tiempo. Esto también lo había mencionado Frickson Erazo, quien estuvo presente en este Consejo de Seguridad Provincial, que pues lo presidió, además de, como ya tú decías, Andrea, la suspensión de las actividades escolares en Esmeraldas, Atacames y Quinindé, resguardo militar a las subestaciones eléctricas de Santas Vainas, también en La Pradera, en la vía Atacames, resguardo militar y policial en las instituciones estratégicas como Petroecuador, SELEC, la Gobernación, también fiscalías, hospitales y unidades de salud, y además la policía brindará vallado en el centro operativo del EQ 911.
Ya hay 4 personas aprehendidas, que también hay el exhorto a la justicia para que puedan ser procesadas lo antes posible y que haya un trabajo coordinado entre Fiscalía y el Consejo de la Judicatura para que estas personas, que son las que están causando el temor, como vemos en pantalla, pues no salgan otra vez libres. También hay que comentarle a la gente que en el tema carcelario ya se han resuelto los problemas, ya no hay motines, ya no hay rehenes dentro de la cárcel de Esmeraldas, según lo que ha dicho la policía, se está restableciendo el orden y esperamos que en el transcurso de esta semana se restablezcan los servicios, como vemos en pantalla, el tema del transporte también, se deja a discreción si puedan o no operar las terminales, porque hubo por lo menos 3 buses que fueron incinerados, sin contar otro tipo de vehículos también. Así es, lo que se ha dicho también en esta resolución del Comité de Seguridad respecto a lo que tiene que ver con la provincia de Esmeraldas es que se van a suspender todas las actividades festivas sobre la celebración de independencia de la provincia. Estoy leyendo ahora mismo este comunicado. Además, el Comité de Seguridad Provincial sesionará los días 26, 27, 28 y 31 de julio desde las 14 horas para mirar cómo ha tenido efecto estas resoluciones. También el día de hoy y el día viernes estaba previsto que en la provincia de Esmeraldas se lleve a cabo un simulacro por el fenómeno del Niño. Esto también se ha determinado que se va a suspender todo este tipo de actividades por los incidentes violentos que ya lo veíamos en las imágenes, nos vemos en las imágenes, sucedieron el día de ayer. Tras decretarse el estado de excepción en el sistema carcelario, las autoridades retomaron el control de la penitenciaría del Litoral, luego de 3 días de continuos enfrentamientos violentos entre grupos de delincuencia organizada al interior del centro. Además, se confirmó que el número de internos fallecidos ya aumentó a 31. Como si se tratase de una película, cientos de policías y militares armados ingresaron a la penitenciaría del Litoral. Para su acceso, los uniformados efectuaron detonaciones controladas. Esas detonaciones lo está haciendo Fuerzas Armadas y Policía justamente para los ingresos, porque estaban muy reforzadas las puertas. En total, 2.700 gendarmes junto a tanquetas, una especie de vehículos militares blindados, fueron parte del operativo que permitió retomar el control de este centro de rehabilitación ubicado en Guayaquil. Ese operativo contundente, en apego al respeto a los derechos humanos, ha demostrado lo eficientes, lo preparados que están nuestros miembros de nuestra fuerza pública. El orden se recobró luego de 3 días de continuos ataques entre miembros de grupos de delincuencia organizada. Esta incursión se efectuó tras decretarse el estado de excepción en todo el sistema penitenciario y que regirá durante los próximos 60 días. Para que el personal militar pueda intervenir ante graves alteraciones del orden cuando hayan sido sobrepasadas las capacidades, como se pudo evidenciar, las capacidades del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria. Luego de recobrar el control, ingresaron los vehículos de criminalística y medicina legal para recoger a los cadáveres encontrados al interior y que ya estaban en descomposición. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía confirmó el fallecimiento de 31 privados de libertad, producto de los 3 días de violencia en la penitenciaría. Además, 14 personas resultaron heridas. Nosotros no vamos a salir aquí hasta cuando se complete todo y se genere lo que la SNAI ha planificado. Durante esta intervención, las autoridades decomisaron solo en el pabellón 9, que es liderado por los Lobos, 9 fusiles, un lanzagranadas, 4 pistolas, 2 revólveres y 1000 municiones. Y en el resto de pabellones también se confiscaron sustancias sujetas a fiscalización, municiones, armas cortopunzantes, armas de fuego, celulares, electrodomésticos y dinero en efectivo. Finalmente, desde la Secretaría de Comunicación se confirmó que fueron liberados 120 guías penitenciarios, de un total de 137 retenidos en los centros de Napo, Cañar, Azuay, Loja, Cotopaxi y El Oro. Olga Velasco, Noticias 7. Muy bien, vamos a ver entonces en este momento en pantalla también la cifra exacta de todo lo que se ha podido decomisar dentro de la cárcel, y un aspecto que puede llamar la atención es que dentro de la penitenciaría Litoral había un lanzagranadas, así como 11 fusiles de largo alcance. Por eso cuando entraba la policía tenían que realizar un operativo muy especializado porque los atacaban con estos fusiles, 15 pistolas, 2 revólver, 2 mini UCI, estas son subametralladoras. Todo eso estaba dentro de los pabellones que fueron intervenidos ayer. Tenemos una cantidad considerable de municiones, 223 del 5.56 y otras 226
de los 9 milímetros, eso también sin contar droga, gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización como parte de lo que se encontró en la penitenciaría del Litoral tras la intervención a los pabellones. ¿Qué es lo que dice también este comunicado? Habla sobre estas medidas de hecho que se habían tomado dentro de los centros carcelarios, la huelga de hambre que se instauró en Imbabura, Napo, Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Guayas, Cotopaxi y Pichincha. Ya se ha levantado esta medida. Además, lo que ha dicho la SNAI la tarde de ayer, en donde se reunieron en la ciudad de Guayaquil las autoridades que conforman el directorio del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en conjunto con la Cruz Roja Ecuatoriana y la Secretaría de Gestión de Riesgo. El objetivo de estas reuniones, o de esta reunión el día de ayer, fue activar una mesa técnica de crisis para establecer mecanismos de colaboración entre estas carteras de Estado, y además están brindando contingencia psicosocial desde el SNAI y hacen acompañamiento a los familiares de las personas privadas de la libertad, fallecidas y heridas, un total de 31. Entonces, la última actualización del SNAI. Así es, en los últimos incidentes carcelarios desde esta crisis que se ha desatado en la penitenciaría Litoral se han reportado 6 revueltas de este tipo y en un total de 220 reos asesinados por estos incidentes. Además, llamaba muchísimo la atención también el día de ayer con las imágenes que se empezaron a difundir de estos operativos y decomisos, es que una de las maneras en las que se escondían las armas dentro de las celdas era justamente entre las paredes en las que se habían hecho como cavidades huecas para poder esconder el armamento. Lo que se decía también es que se va a investigar cómo es que se alteró la construcción del centro penitenciario para poder tener estas estructuras en las que se esconden las armas. Y para terminar y contarle a la gente por qué se dio todo esto, había una alianza entre 2 pabellones, el 8 y el 9, los tiguerones y los lobos. Sin embargo, a principios de este mes de julio hubo ciertas rupturas, diferencias, se separaron y empezaron a tener una actividad hostil entre ellos, y esto hizo que atacaran directamente al pabellón 9 donde están los lobos, y todo esto generó lo que hemos visto en pantalla, y también que se activen en otras cárceles estos amotinamientos como parte de una línea que siguen los grupos de delincuencia organizada en el sistema penitenciario. 2 bandas enfrentadas, tenemos ya 31 muertos confirmados. 7 de la mañana, 16 minutos. Hay estado de excepción y este se le suma previamente. Había firmado ya el presidente Guillermo Lasso, decretando también el toque de queda para las provincias de Manabí, Los Ríos y para Durán en la provincia del Guayas por la grave conmoción interna. El anuncio lo hizo en medio del comité de seguridad que se instaló tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. El estado de excepción durará 60 días, es decir, hasta el 20 de septiembre, según se informó. Esta declaratoria se da con motivo del incremento de los índices de criminalidad y violencia, así como de las actividades de grupos de delincuencia organizada cuyas prácticas se han recrudecido, eventos cuya escalada pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, su integridad y también su vida. Un temita solamente para acotar sobre esto. Esmeraldas no tiene toque de queda, solamente Manabí, Los Ríos y Durán. La provincia de Esmeraldas, pese a lo que se ha registrado ayer, no ha tenido todavía ninguna disposición gubernamental. Esto podría cambiar, sí, según los análisis que se hagan durante toda esta semana en el COE provincial, que podrían sugerirle al presidente que incluyan un estado de excepción a Esmeraldas, pero por el momento no, en esa provincia. Esa medida todavía no se ha ejecutado ni se ha dispuesto. Y también podría ser el análisis de la que entre la provincia del Guayas también, o el cantón Guayaquil, exactamente. La mañana de este martes se cumplió con el sepelio público al alcalde de Manta, Agustín Intriago, en una emotiva ceremonia para que sus familiares íntimos le dieran el último adiós, mientras en la ciudad manabita se continúa exigiendo justicia por su asesinato. Nuestro compañero Lautaro Andrade nos da un resumen. Con una bendición fue la partida terrenal de quien en vida fuese Agustín Intriago Quijano, el llorado alcalde de Manta, que la mañana de este martes fue sepultado en el Camposanto Jardines de El Edén, en un evento masivo y emotivo. Junto
al féretro, los bomberos de Manta despidiendo al comandante en jefe y a la redonda el llanto de sus familiares, amigos y simpatizantes. Su hermano David, consternado por las cosas que en vida no alcanzó a decirle a su hermano mayor, aprovechó para agradecerle. Se convirtió siempre en mi ejemplo y mi ruta por donde seguir. Y te agradezco eso, ñaña. Te agradezco eso porque siempre me llevaste por un buen camino. Y no solo a mí, a tu familia y a esta gran ciudad que lo ama y lo amará por siempre. Mientras que Rosita, su amada esposa, desconsolada se despedía del último rastro físico de su marido, hasta que llegó la hora de dejarlo partir, con una madre que sufría el dolor más grande para un progenitor, familiares cercanos que no estaban preparados a una despedida de este tipo, pese a que en diciembre del 2020 casi les toca hacerlo cuando el alcalde se contagió de COVID, y las palabras que les decía en ese momento hoy cobran cada vez más sentido. Agarra mi mano muy fuerte y me dice, dile a mi hija, dile a Alma que su padre la amó con locura. Repítele cada día que su papá la amó y que la amará hasta la eternidad. Y entristece más porque si algo temía Agustín Intriago era dejar en ese entonces sola a su hija Alma y ahora también por su pequeño Agustín de 6 meses. Y la verdad es que es algo que sí se lo reproché muchísimo a Dios y dije, ¿cómo la puedes dejar tan sola sin su papá? Porque al final del día, esta ciudad a la que quiero tanto, a los 3 días iba a tener un nuevo alcalde. Y Rosita es una mujer joven y posiblemente en unos 3 años iba a tener una nueva pareja. Pero para Almita, su papá siempre iba a ser su papá. Pero esa es la vida. Hay ocasiones que nos alerta de lo que puede suceder. Y en otros casos, como este, se apaga cuando menos lo imaginas. Manta y el Ecuador le dicen, hasta siempre, alcalde. Lautaro Andrade, Noticias 7. Aún hay consternación entonces en la ciudad de Manta por el asesinato de su alcalde Agustín Intriago, pero no solo él fue sepultado la tarde y noche del día de ayer, sino que los restos de Ariana Chancay, víctima colateral del atentado también contra el alcalde de Manta, fueron velados en el barrio Jipijapa. La familia solicitó ayuda para hacer frente a los gastos funerarios. Como era conocida, Ariana Estefanía Chancay era una futbolista aficionada. En su último partido con las Dragonas, su equipo local en Manta, entró al cambio. La China, sobrina política de Jackie Chan. Ella es contratación extranjera. Es una contratación extranjera. Ese mismo uniforme blanco con negro estaba puesto el pasado domingo cuando acudió a un evento del alcalde en el barrio 15 de septiembre para pedirle auspicio para su equipo de fútbol y su proyecto deportivo. Según testigos, de eso estaban hablando cuando Intriago fue atacado y la bala de un fusil le alcanzó en la cabeza, acabando con su vida. Los moradores y amigos de Ariana intentaron ayudarla, pero murió en el lugar. Ariana era soltera, se había graduado de ingeniería en sistemas. En su hogar solo hay dolor e impotencia. Su funeral es austero en el barrio Jipijapa de la parroquia Eloy Alfaro en Manta. Los familiares estaban haciendo una recolección para poder comprar incluso la caja y el puesto allá en el cementerio. La China. Carolina Basante, Noticias 7. Ella es contratación extranjera. Bueno, el pedido generalizado, dejando a un lado el dolor que sienten las personas por perder a sus seres queridos, fuera que sean autoridades o en el caso de la futbolista, de una deportista destacada, el dolor que sienten, eso es innegable, pero lo que piden es que se investigue quiénes son los que están detrás de esto y que la justicia pueda actuar. Recordemos que ya ha sido procesado, la única persona que hasta el momento fue detenida, que habría sido el conductor del vehículo en el que se movilizaban los sicarios. Este hombre, todavía de lo que conocemos, se encontraría en un hospital de Manta donde es atendido por las heridas, pero ya ha sido procesado, ya le formularon cargos y se espera que continúe todo el proceso y se pueda también encontrar, según lo que este hombre pueda dar como testimonio, quiénes son y por qué motivos acabaron con la vida de Agustín Intriago y con este efecto colateral de asesinar también a una joven de 28 años.
Bueno, y no solamente eso, sino las necesidades económicas a las cuales han enfrentado a la familia con el sepelio de Ariana Chancay también. Eso es importante. 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos a continuar con más información. El presidente Guillermo Lasso mantiene una reunión en Guayaquil del Comité de Seguridad. A la cita acudieron representantes de municipalidades y prefecturas, quienes piden un plan para enfrentar los crímenes en conjunto. El atentado que terminó con la vida del alcalde de Manta, Agustín Intriago, no es el único que se ha registrado en lo que va del año a una autoridad. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas registra 10 atentados contra alcaldes y funcionarios municipales en el Ecuador en lo que va del año. Patricio Maldonado, alcalde de Nabón y presidente de la asociación, informó que son 17 alcaldes del país que cuentan al momento con resguardo policial. Buscamos tener un espacio de diálogo, logramos reunirnos el 25 de mayo con el con el capitán ministro Juan Zapata, donde se trazó una hoja de ruta, donde se levantó información y se pudo extender para que ellos puedan generar un registro de los alcaldes que requerían seguridad. Más allá de eso no pudimos llegar. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, en el Comité de Seguridad que se desarrolló en Guayaquil, aseguró que se analiza las solicitudes y ya hay algunas autoridades que cuentan con resguardo policial. Indicarles que en el caso de los alcaldes nosotros hemos recibido 22 pedidos, de los cuales 12 se encuentran ya con seguridad de la Policía Nacional y tenemos 8 que están en trámite porque tenemos que entender que el policía es un fondo público, por lo tanto tenemos que generar los justificativos frente a los organismos de control y ese justificativo es el análisis de riesgo. También hay pedido de resguardo para los prefectos. En el caso de los prefectos tenemos 4 prefectos con seguridad y 2 viceprefectos y no tenemos ningún otro pedido. El ministro también se refirió a las solicitudes de resguardo que han pedido candidatos a la Asamblea Nacional. Aseguró que son 19 y 7 de ellos ya están aprobados. Andrea Orbe, Noticias 7. Bien, entonces el día de ayer en esta reunión se confirmó cuántas autoridades han pedido al Ministerio del Interior que se les dé resguardo policial. ¿Qué es lo que ocurre también con los candidatos a asambleístas? Ellos están realizando las solicitudes directamente al Consejo Nacional Electoral y luego de un análisis pasa al Ministerio del Interior y será recién ahí en donde se les pueda dar, porque evidentemente, ya lo ha dicho Juan Zapata, el ministro del Interior, hay que justificar el por qué se envía a Policía Nacional a dar resguardo policial a cada uno de los candidatos, en este caso de asambleístas. Sin embargo, ya se tiene pues entonces un número definido, alrededor de 17 alcaldes ya tienen seguridad del Estado. Así es, recordemos también que frente a los últimos incidentes violentos, lo que se había determinado también desde el CNE y el Ministerio del Interior es que esta seguridad se podría ampliar también a las familias de los candidatos en caso de ser necesario. Yo escuchaba una entrevista también el día de ayer del candidato Otto el Hosner, porque él, recordemos que él y Jan Topic no habían aceptado la seguridad que se les había brindado, que sí tienen los binomios presidenciales, pero en este caso el candidato decía que no la iban a aceptar. Él específicamente tiene seguridad privada y que lo que consideraban es que en este momento los policías deberían estar volcados todos para poder hacer frente a la crisis de seguridad que está viviendo el país, más no al resguardo de los candidatos. Esto es lo que mencionaba Otto Hosner, y él ha ratificado que no va a aceptar la seguridad en lo que resta de la campaña de camino a las elecciones del 20 de agosto. Y es que ante la coyuntura cada vez son más los que están pidiendo esta custodia luego de que hayan asesinado a un alcalde de una ciudad importante como Manta. Genera mucho temor y mucha preocupación. Lo cierto es que no es simplemente que llegar y hacer una solicitud y les dan la custodia, sino que tiene que haber un análisis de si efectivamente está en peligro, si ha tenido amenazas y si la ciudad o la provincia en la que vive justamente registra altos índices de violencia. Por eso, por ejemplo, de los candidatos que han presentado solicitudes, solamente hay 7 que ya fueron aprobadas y hay 12 que están a la espera. Y a eso sumemos, y lo vamos a ver más adelante, lo que también piden los prefectos y los gobiernos parroquiales, porque también tienen temor y piden que haya más policías en sus territorios para custodiar
ya no a las autoridades, sino en general a la población. Bueno, hay que recalcar que esto es para la solicitud de los asambleístas, debido a que a los binomios presidenciales, pues ellos cuentan con seguridad, los que han aceptado la seguridad policial. Entonces esto es un proceso que se sigue a todos los candidatos a asambleístas. Vamos ahora hasta la ciudad de Guayaquil, porque se realizó una nueva reunión del Comité de Seguridad con la presencia de los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados para enfrentar la crisis de inseguridad de una manera conjunta. Unidad. Eso fue lo que se pidió en la cita mantenida entre el gobierno central y los titulares de la Asociación de Municipalidades, el Consorcio de Gobiernos Provinciales y el Consejo de Gobiernos Parroquiales. Unidad ante un problema común, la inseguridad. Nos afecta a todos en distintos niveles. Entre las resoluciones se acordó la incorporación de los representantes de los distintos niveles de gobierno local al Comité de Seguridad, así como aumentar la coordinación entre los niveles de gobierno y todos los que somos Estado. Levantar e implementar los planes territoriales que se ajusten a cada una de las realidades. Y sobre esto último, hemos también discutido la verificación de la distribución de efectivos policiales en cada uno de los territorios. Básicamente ha sido la solicitud de las juntas parroquiales y obviamente en esa medida también las provincias nos sumamos. Porque los gobiernos autónomos insistieron que la inseguridad está presente en todo el país, aunque hay zonas que concentran mayor violencia, como el Cantón Durán, al que se lo declaró en estado de excepción y ya arrojó los primeros resultados. 16 detenidos, 844 armas, alimentadoras y municiones decomisadas. Todo esto tras un operativo conjunto entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que también permitió el decomiso de 460 paquetes de cocaína y heroína que iban a las calles. Así se espera que a la par que disminuyan los grados de violencia en las zonas de mayor conflicto, se someta a la delincuencia en el resto del país. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ahora les contamos que en los 6 primeros meses de 2023 Manabí registró el 70% de muertes violentas que había acumulado en todo 2022. Este incremento de criminalidad estaría relacionado a la penetración del narcotráfico, que también tendría sus tentáculos en la esfera política. Veamos. El crimen organizado es un problema en el Ecuador, pero en Manabí especialmente le está pasando una alta factura a la política. Este domingo cobró su última muerte, el alcalde de Manta, Agustín Intriago. La policía ha revelado que Intriago tenía amenazas, aunque no se conocen más detalles de esto. Tampoco Intriago había colocado denuncias en fiscalía, así que no había investigaciones en curso. No era el único atentado en contra de un político. En esta provincia, en el último año, se han reportado 8 casos. Todos estos están bajo reserva. La gran incógnita es la raíz del incremento de la violencia que algunos la vinculan con el narcotráfico. En junio de 2022, la municipalidad de Manta fue señalada por los supuestos contratos con empresas de Leandro Norero, alias El Patrón, financista de grupos delictivos e investigado por lavado de activos. Norero habría suscrito contratos con la municipalidad. En ese momento, Intriago era alcalde y rechazó las acusaciones. En una extensa publicación señaló que todos los procesos de contratación pública en Manta se realizan con total transparencia y apego a la ley. Además, indicó que la municipalidad no cuenta con las herramientas para verificar la procedencia de los fondos. Durante su campaña de reelección también se desmarcó de las acusaciones. Todo este tipo de panfletos que han entregado en medio de la noche, en medio de la oscuridad, y lo que han argumentado aquí nos da la idea muy clara de dónde viene tremenda campaña sucia. Manta, al ser uno de los principales puertos del país, las autoridades han identificado que es una ruta codiciada por las bandas de narcotráfico para sacar la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos. Carolina Basante, Noticias 7.